Hola a todos, hoy vamos a hablar sobre los productos que va a lanzar AMD al mercado este mes, porque se ha filtrado prácticamente todo sobre ellos. En concreto vamos a hablar sobre las tarjetas gráficas RX 580, 570 y 560 y sobre los procesadores Ryzen 6 de 6 y 4 núcleos. ¡Empezamos! Vamos a empezar hablando por las tarjetas gráficas. Desde hace semanas estábamos escuchando rumores sobre las RX 500 y por fin se han confirmado al 100%. La web Video Cards ha tenido acceso a los drivers que van a dar soporte a estas tarjetas gráficas y de estos drivers han conseguido extraer algunos datos interesantes. Por ejemplo, la RX 580 y la RX 570 van a usar el chip Polaris 20. Y sorprendentemente no se menciona una RX 560, pero sí que aparece una RX 550. Esta gráfica tiene pinta de que va a ser algún modelo para portátiles o alguna gráfica para multimedia muy poco potente. Y va a estar basada en el chip que AMD llama Lexapro. Curiosamente, Lexapro es el nombre de una droga que se usa para la depresión. Y la verdad es que no sé si decir si AMD ha elegido un nombre tremendamente malo o un nombre tremendamente bueno para este chip. Pero bueno, las interesantes son la RX 580 y la RX 570. Como ya venían diciendo los rumores desde hace bastante tiempo, no van a estar basadas en la nueva arquitectura Vega que está diseñando AMD, sino que van a estar basadas en la arquitectura Polaris, misma arquitectura en la que se basan la RX 480 y la RX 470. Y aunque no tenemos pruebas para confirmarlo, todo apunta a que van a ser las mismas tarjetas gráficas. La RX 580 tendría exactamente las mismas especificaciones que la RX 480, mientras que la RX 570 tendría también las mismas especificaciones que la RX 470. El núcleo de la gráfica en sí sería exactamente el mismo, entonces ¿por qué se llama diferente? Se llama Polaris 20 en vez de Polaris 10 porque AMD va a usar un proceso de fabricación mejorado para estas gráficas. Esto va a permitir a las RX 500 ser energéticamente más eficientes y lo que más nos interesa, alcanzar frecuencias más altas. La RX 580 se ha dejado ver por 3D Mark y nos da pistas sobre qué frecuencias podríamos ver en estas gráficas. Podemos ver 3 puntuaciones. En una de ellas la frecuencia del núcleo era de 1425 MHz y en los otros 2 benchmark que ha pasado era de 1500 MHz. Estas son unas frecuencias que para la RX 480, al menos pasada por aire, son prácticamente imposibles de alcanzar. Hay alguna por ahí que ha conseguido llegar, pero la mayoría se quedan en unos 1400, 1430 MHz por ahí. También se ha filtrado una captura muy interesante de GPU-Z, donde estaríamos viendo supuestamente una RX 580, y si os fijáis abajo, la frecuencia por defecto de la gráfica es de 1450 MHz. Es decir, esto nos estaría indicando que la gráfica esta viene de fábrica a 1450 MHz. Esto sería un aumento de las frecuencias de fábrica respecto a las RX 400 muy alto, aunque viendo que GPU-Z no es capaz de detectar prácticamente nada sobre la gráfica, cogería esta captura con pinzas, puede ser un error. Pero lo que sí parece claro es que se va a repetir la historia de las R9 200 y las R9 300. Parece que las RX 500 van a ser las mismas gráficas que las RX 400, pero a frecuencias más altas. Si esto se confirma, AMD pondría en serios problemas a Nvidia y su GTX 1060, ya que ahora mismo la RX 480 y la GTX 1060 están muy igualadas, rinden prácticamente lo mismo, así que la RX 580, gracias a venir a unas frecuencias un poco más altas, superaría la GTX 1060 y se convertiría en la mejor gráfica de la gama media. Nvidia también ha mejorado su GTX 1060, ahora van a venir con memorias más rápidas, pero a resolución 1080p, que es donde se van a usar estas gráficas, el aumento de la frecuencia de la memoria prácticamente no se va a notar y no va a aportar prácticamente rendimiento. Así que estas nuevas gráficas parecen un movimiento muy inteligente por parte de AMD. Eso sí, yo creo que no deberían haberlas llamado RX 500, deberían haberles llamado RX 485 y RX 475, porque el llamarles RX 500 va a hacer pensar a la gente que se trata de nuevas gráficas con nueva arquitectura, sin embargo son las mismas gráficas con un proceso de fabricación un poco más pulido. Aunque evidentemente desde el punto de vista del marketing llamarles RX 500 es la mejor opción. ¿Cuándo se van a lanzar al mercado y a qué precio? Se supone que saldrán al mercado el 18 de abril y que saldrán al mismo precio que las RX 400. Eso sí, los primeros días seguramente sean más caras,
porque las tiendas subían el precio para vender primero las RX 400 que les quedan en el almacén y luego ya pondrán las RX 500 al precio que deberían. Para terminar con este tema, decir que el que tenga una RX 480 o una RX 470 no se tiene que preocupar por estas nuevas gráficas. Van a ser las mismas gráficas a frecuencias más altas y la diferencia de rendimiento tampoco va a ser demasiado grande. Yo apostaría por algo así como un 10%. Y para el que se quería comprar una RX 480 o una RX 470 le viene muy bien, porque va a tener ahora unas gráficas un poquito mejores al mismo precio. Cuando salgan al mercado y lleguen las reviews, subiré un nuevo vídeo analizando estas gráficas. Y voy a ver si consigo convencer a alguna ensambladora para que me envíe una y pueda hacer mi propia review, aunque lo veo un poco complicado. Y ahora vamos a hablar sobre Ryzen. Los Ryzen 5 deberían llegar el 11 de abril, pero en muchos sitios ya se han comenzado a vender y tenemos las primeras reviews. Cuando salgan al mercado haré un vídeo con un análisis profundo en el que veremos cómo rinden en diferentes escenarios en comparación a los procesadores de Intel. En este vídeo vamos a ver un poco por encima las reviews que han salido para hacernos una idea de qué es lo que podemos esperar de estos nuevos procesadores. Vamos a empezar por el Ryzen 5 1600. Este procesador cuenta con 6 núcleos y 12 hilos, funcionando a una frecuencia base de 3,2 GHz y una frecuencia turbo de 3,6 GHz. Su TDP sería de 65 vatios. Su precio será de unos $230. En España está confirmado que va a costar 250 euros. Esto lo pone en el mismo rango de precios que el i5 7600K. Ya os dije hace unos cuantos meses cuando empezamos a hablar de Ryzen que los Ryzen de 6 núcleos me parecían los más interesantes y las reviews así lo muestran. Igual que pasa con sus hermanos mayores los Ryzen 7, su potencia por núcleo es algo inferior a la de los procesadores de Intel, pero cuando se usan todos sus núcleos el rendimiento es excelente. Supera al i7 7700K, que ni overclockeado a 3,9 GHz es capaz de alcanzarlo. Recordar que el Ryzen 5 1600 va a costar 100 euros menos que el i7 7700K. Por supuesto, también supera por mucho a los i5 que están en su rango de precios. En codificación de vídeo también podemos ver cómo supera de nuevo al i7 7700K. Así que como procesador enfocado a renderizado de vídeos, modelado 3D, programas de cálculo intensivo, va a ser un procesador buenísimo. Gracias a sus 6 núcleos y 12 hilos nos va a ofrecer más rendimiento que el i7 7700K, que cuesta 100 euros más. ¿Y qué pasa en juegos? ¿Qué era el punto débil de los Ryzen 7? Pues en juegos, como esperábamos, el rendimiento es inferior al de los i7, pero la diferencia de rendimiento no es demasiado grande. Como podéis ver aquí, aunque rinde menos que el i7 6700K en prácticamente todos los juegos, la diferencia de rendimiento es pequeña, y recordemos que la diferencia en precio es de 100 euros. Por lo tanto, es un procesador muy interesante también para juegos. De todas formas, el procesador con el que realmente nos interesa compararlo es con el i5 7600K, que es un procesador que cuesta lo mismo que este Ryzen. Así que como procesador enfocado para juegos, los i5 van a ser sus rivales. ¿Qué es lo que yo espero? Yo creo que el i5 7600K va a superar a este Ryzen. Ahora bien, el i5 7600K tiene 4 núcleos y 4 hilos, y en algunos juegos como Battlefield 1 los procesadores de 4 hilos empiezan a ahogarse. Aunque el i5 7600K rindiera un poco más que este Ryzen cuando salga al mercado, con el paso del tiempo eso va a cambiar. El Ryzen 5 1600 cuenta con 6 núcleos y 12 hilos, por lo que es un procesador con mucho más futuro y que va a envejecer mucho mejor que el i5. Así que este Ryzen 5 1600 lo veo como el Ryzen más interesante de todos los que va a lanzar AMD. Creo que se va a convertir en el procesador estrella de la gama media, y de hecho no me extrañaría que en el futuro Intel se vea obligada a lanzar i5s con 4 núcleos y 8 hilos como los i7 para hacerle frente. Desde hace tiempo hay rumores diciendo que todos los i7 van a pasar a tener 6 núcleos cuando lleguen los 10 nanómetros, así que seguramente los i5 también vean como su número de hilos aumenta, si no, no van a poder hacer frente a los Ryzen de 6 núcleos. Del otro procesador que han salido reviews son del Ryzen 5 1400, procesador de 4 núcleos y 8 hilos. Su frecuencia base es de 3,2 GHz y su frecuencia turbo de 3,4 GHz, su TDP 65 vatios. Por desgracia, a diferencia del Ryzen 5 1600, este procesador es bastante decepcionante. En benchmarks de renderizado y codificación de vídeo, que es donde hemos visto hasta ahora a los Ryzen destacar, este procesador obtiene un rendimiento mediocre. Por ejemplo, en Cinebench vemos como está igualado con el i5 7600K,
y en codificación de vídeo los i5 lo superan. Si en estas pruebas, donde gracias a sus 8 hilos debería destacar sobre los i5 no lo hace, vamos mal. Si nos vamos al rendimiento en juegos, vemos como este Ryzen no es capaz de superar ni siquiera a los i5 a frecuencias más bajas. Así que todo parece indicar que por desgracia los Ryzen de 4 núcleos van a pasar sin pena ni gloria. Los i5 viendo estas pruebas parecen una mejor opción. Así que salvo que las reviews finales cambie mucho la cosa, parece que los Ryzen de 4 núcleos van a ser procesadores bastante malillos. Como ya dije la semana pasada en el noticiario, su única esperanza es el overclock. Por desgracia, aquí también decepcionan. En las pruebas solo son capaces de alcanzar 3,8 GHz con overclock, y además lo hacen con unos voltajes muy altos. Esto quiere decir que para overclockear estos procesadores y ser capaces de mantener esos voltajes, vamos a necesitar una buena placa base y un buen disipador. Así que el precio se nos dispara. Al final renta más irse a un i5 o a un Ryzen de 6 núcleos. Y bueno, hasta aquí por hoy. Recordad que cuando estas nuevas gráficas y procesadores salgan al mercado, haré un nuevo vídeo sobre ellos, analizándolos profundamente. Así que si no queréis perderoslo, suscribiros y activar las notificaciones para no perderos esos vídeos. Como siempre, podéis preguntarme vuestras dudas en los comentarios o vía Twitter o Facebook. Y hasta el siguiente vídeo. ¡Adiós!